Rusia tiene la intención de construir y poner en servicio al menos 46 misiles balísticos intercontinentales pesados Sarmat. Las pruebas exitosas del nuevo misil balístico intercontinental pesado ruso Sarmat contribuyeron a la creación de 46 complejos de este tipo, lo que permite ataques desde cualquier punto del planeta. En este momento, las pruebas estatales del último misil balístico intercontinental pesado ruso Sarmat están en curso, pero las perspectivas de que el país adopte al menos 46 misiles de este tipo indican que tales armas pueden brindar una protección efectiva a la soberanía del país. Según información anterior sobre las capacidades destructivas del misil ruso Sarmat, la capacidad total de 46 misiles balísticos intercontinentales Sarmat pesados es tal que es capaz de destruir un área aproximadamente 18,5 millones de kilómetros cuadrados. Esto, por ejemplo, es comparable a la superficie total de países como Estados Unidos y Canadá. La aparición en Rusia de misiles balísticos intercontinentales Sarmat pesados es, en primer lugar, un movimiento psicológico que permite al enemigo descartar incluso la idea de entrar en conflicto con Rusia. Sin embargo, esto no significa en absoluto que Rusia no usará tales armas en caso de una amenaza. Lo dicen los expertos. Todavía se desconoce cuándo entrarán en servicio de combate exactamente los sistemas de misiles Sarmat. El Kremlin advierte que enviar armas a Ucrania amenaza la seguridad de Europa. La tendencia de mandar armamento a Ucrania y a otros países amenaza la seguridad del continente europeo, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La tendencia de inflar con armas, incluidas las pesadas, a Ucrania y otros países, son acciones que amenazan la seguridad del continente, provocan inestabilidad, dijo Peskov ante la prensa. Así respondió el vocero a la declaración de la ministra de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, de que los países occidentales deben fortalecer el potencial armamentístico no solo de Kiev, sino también de Moldavia y Georgia. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró el 18 de marzo pasado que cualquier carga con armamento para Kiev se convertirá en un objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. Rusia anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania, alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitaban ayuda frente al abuso por parte de Kiev. Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Las sanciones a Rusia por la operación militar en Ucrania han provocado un terremoto en el mercado europeo del gas, con cortes de suministros por parte de Gazprom a Bulgaria y Polonia, y la amenaza de Argelia de suspender envíos a España si redirecciona el combustible a otros destinos. Poco después de que Moscú hiciera público su reconocimiento a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, Occidente lanzó una cruzada de sanciones con el objetivo de debilitar la economía rusa y obligar a su ejército a abandonar Ucrania. Las penalidades a oligarcas rusos, al presidente Vladimir Putin, y a un sinfín de empresas, incluyeron también la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT. Además, se anunció la congelación de las reservas internacionales de Moscú, y el embargo sobre la importación de algunos agentes energéticos. Aunque solo algunos, porque Europa sabe, por ejemplo, que necesita del gas ruso, aunque el crudo invierno en el continente ya forme parte del pasado. Rusia respondió. Putin orientó al Banco Central y al Gabinete de Ministros la creación de un sistema que permitiera u obligara a los compradores del gas ruso a pagarlo en rublos. Y Europa estalló y lo consideró un chantaje, pero Moscú no dio marcha atrás y los primeros reacios, Polonia y Bulgaria, sufrieron el corte del suministro. Según el decreto presidencial emitido a finales de marzo, las empresas de los países clientes tendrán que solicitar la apertura de cuentas en rublos en Gazprombank, para poder abonar las sumas correspondientes a los suministros de gas, en sus monedas nacionales, tal y como lo estipulan los contratos actuales, en tanto el banco, a su vez, las convertirá en rublos en dependencia de a cómo esté el cambio en la bolsa de Moscú.
La negativa de Sofía y Varsovia a pagar en rublos provocó que Gazprom, el 27 de abril, suspendiera el suministro de gas a las compañías Bulgargas y Vatnik, distribuidoras en sus respectivos países, desde el 27 de abril hasta que realicen los pagos acorde al procedimiento estipulado en el decreto presidencial, según comunicó Gazprom Export. Polonia y Bulgaria fueron los dos primeros, pero los cortes podrían incluir a otros países, porque la medida orientada por el mandatario ruso va dirigida a los llamados países inamistosos, entre los cuales figuran los 27 miembros de la Unión Europea, cuya dirigencia consideró como un chantaje la posición del Kremlin. En tanto el grupo de los 7, formado por Estados Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, y la Comisión Europea, consideró que era un intento de Moscú de evadir las sanciones. Por su parte, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, aseguró que el corte del suministro de gas ruso constituye la venganza de Moscú, por las sanciones de su país contra Rusia, sobre todo contra empresas y oligarcas. Todo eso en medio de tensiones entre ambos países, por, entre otras cosas, la adjudicación por Polonia de inmuebles que eran propiedad de la Embajada de Moscú en Varsovia. Polonia y Bulgaria, en un nuevo aprieto gasístico. Al final, el gobierno polaco anunció que elabora un plan de reserva, con el cual estipula limitar el suministro de gas a las empresas, en tanto Bulgaria admitió que está considerando otras acciones de importación, todo eso luego de conocerse de contactos de ambos gobiernos con representantes de Estados Unidos, como fuera poco, muy interesado en ampliar las ventas de gas de sus reservas de esquisto a Europa. Por el momento, luego de detenerse las entregas a Sofía y Varsovia, las cotizaciones del gas en Europa subieron a $1.370 por 1.000 metros cúbicos, un tercio más si lo comparamos con el precio que tenía el 23 de febrero. Argelia advierte a España. En España, que también recibía o recibe gas ruso, pensaron en algún momento que podían convertirse en una especie de nodo para redireccionar gas al resto de Europa, ya fuera del que importan desde el norte de África, o del llegado desde Estados Unidos, pero el gobierno de Argelia paró en seco esa posibilidad. Un comunicado del Ministerio de Energía del país árabe, advierte a Madrid, que la entrega de cualquier cantidad del gas argelino exportado a España, pero enviado a otra parte distinta de la especificada en el contrato, se considerará como un incumplimiento de las obligaciones contractuales, y podría llevar a la ruptura del contrato entre Sonatrach argelina y los clientes españoles. La posición de Argel va dirigida, sobre todo, a posibles reexportaciones de gas argelino, desde España hacia Marruecos, por el conflicto entre las dos naciones norafricanas, pero no deja de preocupar a las naciones europeas. A finales de 2021, Argelia, que hasta hace poco fue el principal proveedor de gas a España, cortó el mayor de sus gasoductos con el país europeo, el Magreb Europa, debido a una crisis con Marruecos cuyo territorio atravesaba esa tubería. Y desde ese momento, el combustible transitó solo por el gasoducto Medgas, que conecta directamente los dos países, con una capacidad para bombear 9.000 millones de metros cúbicos anuales. En la provincia rusa de Belgorod, situada cerca de la frontera con Ucrania, se activó el sistema de defensa antiaérea y se escuchó una detonación, comunicó un corresponsal de Sputnik. La detonación se escuchó a las 17:40 hora local y después pudo verse una huella de humo blanca en el cielo. El gobernador de la provincia de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, declaró este jueves que la situación en la región es complicada, pero se toman todas las medidas necesarias. La situación es complicada por la operación militar especial, tenemos con Ucrania 520 kilómetros de frontera, y la gente muestra preocupación. Pero tomamos todas las medidas necesarias y mantenemos informadas a las personas, aseguró. Gladkov relató que pidió a todas las municipalidades organizar el patrullaje en la provincia de Belgorod. Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia, y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.